Sí hay mucho miedo, hay mucho temor al momento de decir Ujú. voy a emprender un proyecto, solamente un negocio, emprender en nuestra vida personal, emprender no solamente ese negocio que tenemos en Ujú. nuestra mente, emprender en cambiar, en ser diferentes, en Amén. mejorar. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Soy Ever Salinas y este es tu podcast Lumbrera Worship. Hoy estoy muy emocionado, ¿verdad? Porque tengo aquí una invitada especial. Ella es Yasmín Sauceda y hoy queremos platicar. Yasmín, quiero que te presentes ahí con mi audiencia. ¿Cómo te sentís hoy? Hola, hola, mucho gusto a todos. Estoy muy contenta, muy feliz de poder estar aquí con Ever Salinas en Worship. Es un orgullo para mí. Así es. Te Gracias. sigo en tus redes sociales y realmente te dije, quiero estar un día ahí en tu podcast y realmente se ha cumplido. Saludos a todos y gracias por invitarme. Gracias a ti por decirme sí, ¿verdad? También cuando te dije que queríamos platicar un poco de todo este manjar que Dios nos habla a través de la palabra. Y antes de cámaras hablábamos de algunos versos, ¿verdad? Versículos que encontrábamos acerca de emprender o de creer en que confiando en Dios es que aquello que quiero desarrollar, aquello que quiero crear, ¿verdad? Como hablándolo directamente de un negocio nuevo, un nuevo trabajo puede ser, ¿verdad? O una nueva decisión en mi vida familiar. Muchas veces no recurrimos a la palabra. Y es ahí, creo, yo en mi vida experimental, ¿verdad? Me he dado cuenta, Yasmín, que he perdido el foco cuando no pongo a Dios en primer lugar. Y de eso es lo que platicábamos, pues, y me gustaría que de eso conversáramos hoy, ¿te parece? Me encanta un tema que realmente en este momento se está tocando, el hecho de que emprender. Sí hay mucho miedo, hay mucho temor al momento de decir Ujú. voy a emprender un proyecto, Así voy a es. emprender no solamente un negocio, emprender en nuestra vida personal, emprender no solamente ese negocio que tenemos en Ujú. nuestra mente, emprender en cambiar, en ser diferentes, en Amén. mejorar. Entonces, hoy quiero decir, voy a emprender primero, en primer lugar, es Dios, mi Así roca es. angular. Ujú. Entonces en Él tenemos que poner primero nuestra mirada y dejar a Él que nos Amén. permita poder emprender, poder hacer cambios significativos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que hemos perdido el rumbo, hemos Ujú. dejado a Dios en primer lugar y en este momento necesitamos que sea Dios la roca angular, necesitamos que sea Dios quien nos guíe, quien nos ilumine, que nos instruya con su santa sabiduría, porque Ujú. sin Él no vamos a Amén. tomar las mejores decisiones. Entonces motivo a cada una de esas personas que hoy nos están viendo Así para que es. también ellos puedan emprender igual que nosotros, ¿verdad? Que Ujú. estamos emprendiendo este camino, que sabemos que no es fácil, pero Ujú. sé que lo podemos lograr con la ayuda de Dios porque tenemos la capacidad para lograr todo lo que nos propongamos y este es el momento exacto, Así ¿verdad? es. En este día, en esta que estamos aquí, Ujú. estamos emprendiendo en Así este es. podcast. Así es, gloria a Dios. Hablabas de esta gente, ¿verdad? Que de repente no está poniendo el foco, ¿verdad? En Dios, como para iniciar un proyecto. Y yo quisiera ver cuántos comentarios ahí, ¿verdad? De las personas que nos están viendo, están queriendo emprender algo. Nos encantaría que dejaran un mensaje ahí, yo estoy emprendiendo, para que podamos orar, porque sería interesante que varios, ¿verdad? Que están desanimados hoy o que están empezando un proyecto nuevo, puedan tener y hoy entender que primero, como decías tú, ¿verdad? Tenemos que tener al Señor como primer lugar en nuestra vida, para que este negocio pueda resaltar. Y fíjate que tengo un versículo que lo guardaba para este podcast y es Proverbio 16:3, dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. O sea, los propósitos tenemos todos. Yo creo que todos los que nos están viendo, nosotros, yo, tu persona, tu esposo, mi esposa, tenemos propósitos en la vida. Pero la pregunta es, ¿estamos dejando que el Señor se encargue de esos sueños que nosotros tenemos? Es una pregunta clave. Sí, es importante, ¿verdad?, reconocer en este momento que necesitamos hacer un cambio, el par de aguas en nuestra vida. Así Ya es. no ser las personas que somos, ser diferentes, cambiar, ¿verdad? Y encontrar el propósito en esta vida. Y si queremos emprender en algo, en un negocio,
independientemente cual sea, necesitamos poner a Dios en primer lugar, como lo decíamos anteriormente. Él es la roca angular y Él sabe y conoce lo que nosotros necesitamos. Y realmente que en Él vamos a encontrar paz, en Él vamos a encontrar esa guía. En esos momentos de tribulación, en esos momentos donde decimos, no sé qué hacer con mi negocio, no sé qué decisiones tomar, ¿cómo hago para poder resolver esta situación en la cual yo estoy atravesando? Realmente es Él. Entonces el momento idóneo es cuando dejamos a Dios en primer lugar y es por medio de Él que vamos a encontrar la sabiduría y vamos a tomar las mejores decisiones porque realmente es Dios el estratega, es Dios el de ventas, es el Dios el de promoción, es Dios todo, ¿verdad? Y realmente que debemos de sentir paz en nuestro corazón y dejarlo a Él, que sea Él, ¿verdad? Sí, es cierto, Él cumple una función importante, que el 50%, el otro 50% la cumplimos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta empresa que el Señor nos está regalando? ¿Qué estrategia voy a aplicar por medio de esa sabiduría que el Señor me da para tomar las mejores decisiones? Entonces, aplicarlas, ¿verdad? Y aquí estamos para poder cumplir todo lo que nosotros queremos y soñamos y anhelamos porque hay proyectos importantes en nuestro corazón. Así es. Qué bueno eso que hablabas, ¿verdad? De que Dios es primer lugar, ¿verdad? En lo que vamos a actuar. Pero pasa otra, si le damos, como dicen, hacemos como una transferencia al que ya Dios lo bendijo con un negocio o que le está yendo bien, ¿verdad? En su en su pulpería, en su venta de ropa, qué sé yo, un negocio personal que con todo el ánimo, ¿verdad? Comenzó de pequeño, digamos. Pero esta persona vino y llegó a nivel y escaló y escaló. Y yo también me hago una pregunta. ¿Por qué algunos pierden el rumbo cuando cosecharon el éxito? ¿Qué podrías decir tú a algunas personas? Y no es criticar, sino que nos ha pasado, ¿verdad? Que hemos visto personas que cambiaron el foco de buena onda, de buen amigo, ya el dinero se lo llevó, ¿verdad? Quizás oró para que Dios lo apoyara, Dios lo apoyó, pero él después en el camino se olvidó de Dios. Y vemos que sigue creciendo, pues, porque al final es un negocio que le ha venido dando. ¿Qué podríamos o reflexionar en esa parte de aquella persona que perdió el rumbo, que se volvió arrogante, digamos? Es importante esa parte, sí. Pues sí, estamos en una sociedad donde hay diferentes tipos de personas y donde hemos soñado querer ser millonarios, querer tener una estabilidad económica, poder tener, darle todo lo que necesita nuestra familia, pero hemos olvidado que quien nos permitió estar ahí es Dios y olvidamos la humildad, olvidamos el verdadero sentido y dejamos que la avaricia, dejamos que la soberbia, el orgullo permanezca en nosotros y dejamos de desapercibido esa parte que es el verdadero sentido. Dios es amor, Dios es humildad, Dios es entrega. Entonces no permitamos, porque tenemos la capacidad de poder escalar los negocios, tenemos la capacidad de poder lograr todo, pero necesitamos que sea Dios. Amén, amén. Dios, correcto, el que administre amén, los bienes, pero administrar los bienes espirituales es lo más importante. ¿Por qué lo digo? Los bienes espirituales son los que permanecen en mí. Quiero reflejar a un Dios en mis negocios, pero ese Dios tengo que reflejarlo en esta persona que soy yo, en un humano. Soy humana que comete errores, pero estoy en un constante aprendizaje, estoy en un constante cambio por mejorar, por cambiar y por decir, Señor, si tú me lo diste todo, ¿quién soy yo para poder humillar quizás a otras personas cuando llegamos a ese éxito o cuando estamos en esa cima? No, tenemos que permanecer en la humildad, en la alegría, en el gozo y que otras personas nos puedan encontrar y puedan decir, me encanta tu forma de ser, me encanta que sigues siendo esa persona humilde, ¿verdad? Y nos hemos encontrado personas así que nos animan. Y nos animan y nos contagian. Y así hay muchas personas. Entonces, el caso que tú dices, al final esas personas no son felices. Lo tienen todo, siguen creciendo, 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 pero muchas veces
hay tristeza en su corazón, Sí. porque han dejado de un lado. Han dejado a el Dios. gozo del Señor, ¿verdad? Que tenemos los que le hemos encontrado y hemos sentido, ¿verdad? Que como a bien ha hecho de su misericordia y su bondad el amor hacia nosotros, el amor a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que le han buscado en espíritu y en verdad, dice su palabra. Hay un versículo que me encanta porque hablabas del orgullo y encaja con lo que estamos platicando, pero antes me gustaría que los que han llegado hasta este ratito de podcast, de este episodio, ¿verdad? Puedan suscribirse, puedan hacer un comentario, puedan mandarnos un like ahí, ¿verdad? Eso nos ayuda, ¿verdad? Para que este podcast y este episodio no se quede aquí, no se quede en 50 personas, en 100 personas, sino que pueda romper estereotipos y pueda llegar hasta otros países, ¿verdad? Esta palabra de ánimo que es la palabra poderosa del Señor. El versículo de Salmo 40, versículo 4 habla del orgulloso, del soberbio, ¿verdad? De esto que estamos platicando. Y dice que es bienaventurado el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Pero dice la contraparte, y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Y por eso te hacía esta pregunta que fue muy bien contestada de tu parte, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado en personas que cambian, ¿verdad? Y se vuelven, como dice la Biblia, mucha falsedad ya, ¿verdad? El primer lugar ya no es Dios, sino que es el dinero. Y no es malo el dinero. Y yo creo que estos temas pocos lo hablan en programas espirituales porque sienten que el dinero puede ser algo malo en la vida. Y de repente no es malo, es el recurso. Malo es el que lo mal administra, porque es un regalo de Dios. Job, por ejemplo, era un hombre billonario. Lo que habla la Biblia de lo que era Job, era increíblemente rico de dinero. Y no solo de dinero, de integridad, porque si te acuerdas, cuando Job comienza el libro, ¿verdad? Menciona que Satanás anda rondeando la tierra y Dios le pregunta, ¿qué andas haciendo? Bueno, viendo a quién veo débil, dijo Satanás, parafraseadamente. Y veo que Satanás se refiere a Job y le dice a Dios, y si Job realmente tiene todo lo que tiene, por eso es recto contigo. Entonces ahí viene la prueba de Job, ¿verdad? Donde Dios deja que Satanás se encargue de tocar algunas finanzas o algunas cosas en la vida de él, pero vemos cómo Job en ese libro nos enseña que él estaba por encima del dinero. O sea, él tenía dinero, Dios lo tenía bien bendecido, bien prosperado económicamente, pero el hombre era un hombre recto e íntegro y no le faltó, ¿verdad?, el poder honrar al Señor en cada momento de esas circunstancias tan difíciles. Y eso nos lleva, Yasmín, a otro contraste, digamos que de los últimos de este episodio, de la parte del bloque tercero, digámoslo así, y es esas personas que realmente son probadas y atacadas de repente por la vida, por circunstancias débiles, y creen en Dios, tienen su forma de confiar en el Señor, pero quizás algunos no terminan la carrera, es decir, decaen, decrecen, se olvidan de Dios porque no les estaba viniendo a bien aquello que habían cosechado. En otras palabras, para no enredar, es como que Dios viene, te bendice con mucho dinero, pero luego un negocio se te da la vuelta por una mala decisión, tú no andas mal de repente, pero algo pasó en la estrategia comercial, se va todo abajo y tú dices, esto es culpa de Dios. Y es ahí donde empezamos al principio, donde creemos que Dios puede bendecir, pero también te puede quebrantar, te puede enseñar, porque tu mirada quizás ya estaba puesta no solamente en Dios, sino que era el dinero, ¿verdad? Así es, quiero compartirte una palabra Ajá. que me encanta, que viene relacionado con lo que tú estás compartiendo y que dice, no serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Jamás somos avergonzados. Cada una de las personas que hoy nos están viendo han tenido dificultades, situaciones muy difíciles, todos en diferentes momentos, pero no somos avergonzados. Sabemos que Dios está ahí, pero en la dificultad, en esos momentos de dolor, en esos momentos de pérdida, en esos momentos tan difíciles, es cuando decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a mí me pasan estas cosas? Y empezamos a cuestionar a Dios y preguntarle por qué. Pero Dios está ahí con nosotros.
para mí es un tiempo de preparación. Así es un tiempo donde Dios me está moldeando por medio de la situación, Amén. por medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Es el momento exacto para poder mejorar, para poder cambiar. Para mí es un momento de espiritualidad donde yo estoy sanando, donde Dios me está limpiando por medio de esa prueba. Entonces tenemos que tener una mente diferente, ver las pruebas como algo, un propósito para algo más grande, grande, y verlo como abundancia, como prosperidad, porque así es. Job lo perdió todo, como tú lo dijiste. Perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió absolutamente todo. Estaba enfermo con lepra, nadie se acercaba a él. Y en esos tiempos es así. Mucha gente, cuando nos ven en esos tiempos de dificultad, se alejan. Ya no quieren estar con nosotros porque no estamos en un tiempo de abundancia. Pero debemos de entender que el mismo Dios está con nosotros, así como con Job estuvo, está y sigue estando con nosotros. Y él, bueno, Dios le devolvió aún mucho más de lo que él tenía, le dio hijos. Y es así, el Señor nos sigue bendiciendo abundantemente. Para mí, yo soy abundante, yo soy próspera, yo soy una mujer que lo puede todo. ¿Por qué? Porque tengo vida. Si yo tengo vida, todo lo puedo lograr. Amén. Y es porque Dios me da la oportunidad de poder abrir mis ojos cada mañana. Y ese momento estamos emprendiendo un nuevo viaje. Un nuevo viaje para cumplir los sueños, los anhelos, las metas, los proyectos que nosotros tengamos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aquel versículo, ¿verdad? Todo lo podemos, como tú lo dices, todo lo podemos, y es una bendición poder platicar esto. Lastimosamente el tiempo nos corta hasta aquí, pero queremos llevarles este mensaje a ustedes, ¿verdad? Que es a usted que está emprendiendo, usted que está pensando en aquello para comenzar, o en usted que solo le da vueltas al asunto y nunca comienza. Tiene que comenzar, tiene que poner su confianza en Dios para que ese proyecto, ¿verdad?, arranque. Y si usted, como decía el versículo inicial, pone todo en el Señor, le irá bien, ¿verdad? Tendrá éxito, dice otra versión de la Biblia, ¿verdad? De este Proverbios 3:5. Y el Proverbios, 16:3, que habla también que Dios afianzará esos propósitos. Entonces queremos concluir con que no te dé miedo, lo que Dios te quiere dar, te lo va a dar. No te dé miedo emprender porque otros te dirán, no estás preparado. Bueno, el único que te puede decir eso es Dios. Y eso, como decía Jazmín, va a ser en el camino, un proceso donde vamos a ver pautas de Dios y ahí vamos a decir, bueno, Señor, estás trabajando conmigo. Entonces, estás, como decías, me estás formando, me estás moldeando, ¿verdad? Entonces, quiero despedirme, solamente decirles, conecten este podcast con otras personas, ¿verdad? Que ustedes dicen, bueno, se lo voy a mandar a mi prima, a mi primo, porque de repente está en el momento de emprender o está con ese deseo de hacer, o ya está emprendiendo y de repente no está poniendo su corazón, su mirada, su vida en el Señor, que eso es lo que de repente puede faltar. Qué bonita plática, Jazmín. Estoy muy alegre de este tiempo que tuvimos, ¿verdad? Este maravilloso episodio que conversamos. Espero que te hayas sentido cómoda aquí, ¿verdad? En nuestro podcast. Gracias, te lo agradezco nuevamente a ti, a tu esposo, ¿verdad? Que viene de Houston a verte, a visitarte, a seguir planificando su matrimonio. Pronto los voy a tener a los dos para que podamos hablar de matrimonio. Yo creo que pueden comentar ahí en la cajita si quieren que hablemos de matrimonios, pues así me traigo a mi esposa Bella y hacemos un set para 4 personas y podemos hablar de los vaivenes del matrimonio. Pero bueno, hasta aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Esto es Lumbreras Worship. Yo soy Ever Salinas. Jazmín, unas palabras a la audiencia nuestra que nos acompaña a cada podcast. Gracias a todos por ver este podcast. Estoy muy contenta y feliz. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. Recuerden que Dios está con ustedes, que todo lo pueden, tienen la capacidad de lograr todo lo que se propongan, pero necesitamos cambiar esta mentalidad y decirnos si podemos, y las mujeres tenemos la capacidad también de lograr. Tratemos de ir cambiando, mejorando y que seamos las mujeres hondureñas capaces de lograr todo lo que nosotros emprendamos. Bendiciones de lo alto y nos seguimos viendo en otro podcast.
Ok, Dios les bendiga. Cuídense mucho. Un abrazo. Te encuentro en ti, mi esperanza ya no tiene fin.